Una alegre y confiada caravana avanza por las rutas del norte de la India. Apenas hace 2 horas que un grupo de humildes peregrinos se han unido a la expedición en dirección a no se sabe qué santuario de los miles que pueblan el país. Pasando la tarde apaciblemente entre la suave brisa del final de primavera, cuando los jazmines comienzan a inundar el aire con su delicioso aroma. Todo está bien, todo rebosa paz y serenidad, todo invita a la pausada reflexión antes de dormir. Pero pasada la medianoche, un grupo de sombras se levanta de sus lechos y se acercan al resto de viajeros mientras estos duermen. Son los humildes peregrinos, ya no tan humildes, que empuñan en sus manos largos lazos de seda lastrados con bolas de plomo en sus extremos, con los que proceden a estrangular uno por uno a todos los componentes de la caravana, sin perdonar sexo, edad o condición. Todo ha sucedido con rapidez y en silencio. Ahora empuñan unos pequeños picos con los que cavan las tumbas donde ocultar a sus víctimas una vez despojadas de sus bienes. Así comenzamos, y esta escena se repetirá muchas veces durante muchos años por toda la India. Se trata de un grupo de adoradores de la diosa Kali, los Thugs, de triste memoria. Pues es así, de esa manera empezamos, queridos amigos, nuestro viaje fascinante por los enigmas de la historia, en este caso acercándonos a lo que podríamos denominar sociedades secretas. Hoy, de manera introductoria, nos acercamos a 3 sociedades secretas con una bien ganada reputación de asesinos: los Thugs de la India, los Hashishin de Medio Oriente y los Yakuza de Japón. Para descubrir estas 3 sociedades secretas tenemos con nosotros a nuestros amigos y colaboradores, amantes de la historia y de los enigmas por otra parte, y no son otros que Juan Manuel Santiago Roda y también Shai Shemer, que ya están con nosotros con toda la documentación y preparados para hacer un viaje fascinante, un viaje en este sentido, teniendo en cuenta a la realidad que queremos tratar, pues también es espeluznante. Pero bienvenidos, Juan Manuel Santiago. Hola, bien hallados. Y bienvenido, Shai Shemer, un tema sin duda interesante. Hoy intentaremos hablar de estas 3 sociedades, aunque posiblemente tendremos que dedicar algún programa a alguna de ellas de manera más pormenorizada. Apasionante todo esto, y con mucho misterio, pero mucha actualidad también. Muy bien, pues nosotros entramos, y la introducción nos ha llevado, en este caso, a los Thugs de la India. Esto que hemos narrado prácticamente responde a una realidad que se repetía una y otra vez. Podemos reconocerlos y podemos identificarlos como los estranguladores, más conocidos como los Thugs. Una red de fraternidades secretas, algunas veces se ha descrito como la primera mafia del mundo. ¿No es demasiado exagerado, Juan Manuel? Bueno, yo creo que por antigüedad quizá haya otras, pero por efectividad y por implantación quizá sea una de las primeras y de las más temibles y temidas, y que han estado en funcionamiento durante muchos años, un mínimo de 150 años. Aquí estamos, Shai Shemer, hablando de un grupo, una sociedad secreta, pero también estamos hablando de la religión Thug. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, ellos eran adoradores de Kali. Cuando hablamos de Kali, hablamos de una diosa dentro del hinduismo, que es la diosa madre prácticamente, que es la cónyuge, se puede decir, de Shiva, la que es la parte masculina, y ella genera una energía capaz de destruir demonios y maldades. Pero no todos los adoradores de Kali, que hasta hoy en día se tiene presente, seguían esta línea de los Thugs, que se sustentaban no solo en el asesinato, sino en el expolio y el robo, y a veces no sabemos determinar cuál era la verdadera motivación entre religión y intereses materiales, ¿no? ¿Quién sustentaba a quién? Si realmente los que se movilizaban religiosamente lo veían también como un negocio pingüe, y esa era la motivación. No obstante, lo que nos hace pensar que esta religión era no solamente sectaria y muy dogmática, era su desinterés por el miedo a la muerte. Es decir, llegaban a arriesgarse, aunque comparado con otras sectas y sociedades secretas que vamos a estudiar, ellos utilizaban mucho el artilugio de la amistad falsa. Y entonces nos hace pensar de que están basados en un concepto de que se puede mentir
notablemente para alcanzar los objetivos. No obstante, no todos pensaban así en las otras sociedades secretas de tipo religioso. De hecho, en esta sociedad secreta, en los Tugis, el componente moral no existía. Se podía hacer cualquier cosa, y el origen de este grupo es curioso, que es una mezcla de musulmanes y de hindúes, aunque la figura es una diosa hindú, pero el origen de sus primeros adeptos eran musulmanes. Y es curioso cómo, a pesar de ser musulmanes, no incorporan puntos de creencias islámicas a este conglomerado, pero sí le da un soporte religioso que va conformando una forma de entender un culto. Y resulta que los Tugis, a diferencia, como bien he dicho, de otros seguidores de Kali, decían o creían que por cada asesinato que cometiesen retrasaban la vuelta de su diosa Kali a la tierra durante 1000 años. Qué cosa más rara, cuando uno adora a un dios lo que quiere es estar con él. Y estos no querían, todo lo contrario, no querían que la diosa Kali volviese, porque Kali, una de sus facetas, era la destructora. Entonces se suponía que a su regreso a la tierra lo iba a destruir todo. Yendo a la etimología, Isaac, viene del idioma hindi, el ladrón, también proviene del sánscrito shaga, sinvergüenza, y también relacionado con shagati, encubrir. Así que de alguna manera íbamos viendo algunas pinceladas, y tendremos que irnos hasta 1356, Juan Manuel Santiago, para encontrar la primera mención de los thugs, concretamente en un pasaje dentro de la historia de Shah Firoz. Sí, escrita por Zina Din Barney, creo que se pronuncia así. Din Barney, sí. Entonces, es la primera referencia. Posteriormente, un historiador británico, Mike Dash, pensaba que solamente habían existido durante 100 años, o sea, 150 años, entre principios del siglo XVIII y 1830, que fue su fecha, la fecha en la que el ejército británico terminó por aplastar a estos grupos, al menos de manera oficial. Pero sí que hay referencias antiguas, aunque quizá la época más de mayor proliferación fue el finales del siglo XVIII y principios del XIX, hasta 1830. Uno de sus últimos jefes, Tugberan o Barban, él mismo decía que había participado en 931 asesinatos. 931. Sí, con una banda de entre 20 y 50 tugis que le seguían a él, y que él personalmente había estrangulado a 125 personas. Cálculos de diferentes... en el libro Guinness de los récords se les atribuyen 2 millones de víctimas, y este historiador británico Mike Dash calcula que eran 50.000, pero claro, pensando con que solamente habían existido durante 150 años. Parece ser que fueron bastantes más. Hablemos de su modus operandi, cómo actuaban, cómo producían estos asesinatos, esta sociedad secreta. Recuerden, estamos hablando de los thugs de la India. Shai Shenmue nos da algunos datos. Parece que intentaban trabar amistad con los peregrinos para ganarse su confianza y después producir esa muerte por estrangulamiento. Bueno, conocemos en base islámica de que la mentira a los no creyentes está permitida siempre que esa mentira o esa falsa información conlleve la santificación o la erradicación del mal, según lo que la misma religión lo está proclamando. En este caso, el mundo musulmán veía de esa manera que la mentira está permitida. Hasta el día de hoy, quiero decir que cuando nosotros escuchamos noticias de medios musulmanes, tenemos que tener mucho cuidado, porque no está reprendida la exageración cuando está a favor de una causa nacional religiosa. Es decir, que el fin justifica los medios, por más abominables que estos medios sean. Ahora, aquí estamos hablando, en verdad, de los thugs, que ellos decían que su origen se encontraba entre 7 tribus musulmanas, pero estaríamos hablando de un culto, en este caso, más cercano al hinduismo, ¿verdad? La diosa Kali, una de las diosas tántricas hindúes, ¿no? Sí, y es curioso porque
La manera de llegar a ser Tug era o ser hijo o familiar de algún Tug, curiosamente, en muchas ocasiones, en sus asesinatos, a los niños que viajaban en la caravana no los asesinaban, se quedaban con ellos, los prohijaban, y claro, estos niños crecían educados como Tugs y llegaban a ser Tugs. Incluso había algunos que llegaban pues movidos por la pobreza, por la miseria, y decir, bueno, pues aquí acabo bien, voy a estar acogido, voy a estar protegido. Tenían un idioma, una jerga propia, tenían su lenguaje de germanía, que diríamos aquí, ¿no? Como todas las mafias, sus claves, su argot, para reconocerse, sus señas de identidad, para reconocerse entre ellos, y no hacerse daño y apoyarse, aunque podían encontrarse un Tug del norte de la India con uno del sur, y simplemente por su ropaje, sus vestidos o algún otro signo, reconocerse como miembros de la misma sociedad y apoyarse mutuamente o no hacerse daño. Y tenía una serie de ceremonias: la consagración del pico, la entrega del rumal, que era la pañoleta de seda con bolas de plomo en los extremos para poder manejarla bien y hacerla más efectiva, y la ceremonia del azúcar. Tomaban azúcar como un signo de consagración, ¿no? Tenían una serie de rituales secretos que guardaban para ellos, y curiosamente han aparecido en la literatura y en el cine también. Así a bote pronto, pues en dos películas, una más antigua y otra más moderna, salen estas gentes, los Tugis, en Gungadin, por ejemplo, y en Indiana Jones y el Templo de Doom. Parece un intento de renovar, de poner otra vez en marcha el culto de los Tugis. Bueno, es interesante que el aspecto, aquí tenemos que explicar que el aspecto de Kali es un aspecto positivo y negativo. Su fuerza incontrolable está limitada por el tantraísmo, que es de alguna manera lo que Shiva, su cónyuge, desarrolla para controlar su poder destructivo. De esta manera entendemos de que los Tugs perciben e indican que con cada asesinato se puede controlar la venida de Kali en su aspecto destructivo, el aspecto que Shiva siempre está tratando de de controlar, y así se exprese su aspecto más maternal. Quiere decir que ellos interpretan que con los asesinatos sacian la destrucción de Kali y evitan por 1000 años, cada vez que asesinan, su regreso o su expresión destructiva. Esto es interesante porque este tantraísmo está practicado de tal manera de que evita que venga al mundo la destrucción, y está ella ligada a Shiva, que es la forma desencadenada de Kali, y llega a ser salvaje, irrefrenable. Entonces los Tugs están como tratando de intervenir en el proceso del desencadenamiento de esa fuerza destructiva, asociando estos asesinatos con la saciedad de la diosa Kali. En nuestro tiempo de enigmas de la historia, acercándonos a sociedades secretas, y la verdad es que muchas cosas quedan en el tintero. De verdad desaparecieron los Tugs. Cierto es que el Imperio Británico así lo declaró, pero queda ahí en el misterio, y quedan también algunas otras curiosidades que sin duda volveremos a ellas. Pero toca hablar, en este caso, de los Hashishin o Hashishin, asesinos. Hablamos también de este grupo que estaría dentro de las sociedades secretas. Seguimos también con Shai Shemer, Juan Manuel Santiago, y quien les habla, Fernando Díaz Sarmiento, hablando de sociedades secretas. Si tienen preguntas o comentarios, pueden llamarnos al 91 422 0524, 91 422 0525. Juan Manuel Santiago, hemos escuchado quizá por las novelas, también por las películas, hemos visto historias relacionadas con este grupo. Quizás de los tres que hemos mencionado, quizás es el más conocido. Bueno, los Yakuza también son conocidos, ¿no? Sí, es que además de aquí deriva el nombre de asesino. De aquí viene el nombre de asesino de la secta de los nizaríes. Sus enemigos les llaman Hashishin, que es una palabra derivada del árabe hashish, y bueno, en parte
algunos le atribuyen como que el significado era bebedores de hashish, aunque el hashish tanto lo bebían como lo fumaban, pero es una secta que muy particular, como vamos a ver, porque comenzó siendo una rama religiosa dentro de los ismaelitas, de orientación chií, o sea, una minoría dentro de una minoría del Islam. Pues la mayoría del Islam son suníes, hay una minoría chií, y dentro de estos chiíes otra minoría eran los ismaelitas, y dentro de los ismaelitas pues salieron estos nizaríes, que para huir de la persecución al que eran sometidos en Egipto por el sultán de Egipto, allá entonces gobernaban en Egipto los fatimitas, pues en el año 1090 más o menos salieron huyendo y tomaron la fortaleza de Alamut al sur del mar Caspio, y allí comenzaron a hacerse fuertes una serie de castillos y fundaron casi un estado. Estamos en el año 1090 y estamos hablando de su líder carismático, Hassan y Sabah, tomando la fortaleza de Alamut, una posición inexpugnable en las montañas al sur del mar Caspio. Ahora, cuando hablamos de esta comunidad de partidarios dentro del ismaelismo, estamos hablando en primer lugar de Irán, pero también de otros lugares donde encontraron plazas fuertes, como fue el caso de Siria, ¿no es así? Shaishemer, algunos datos más para conocer a los Hashishin. Sí, nos hace realmente conectar con el presente, porque sí, los Hashishin encontraron allí en Siria una fuerte forma de reproducir el chiismo, y esta genealogía y lucha por la heredad que viene desde la muerte de Mahoma del 632 después de Cristo, cuando su yerno y primo, ¿sí?, Ali, que estaba casado con Fátima, no fue reconocido como un sucesor, solamente llegó al cuarto califato. De ahí nacen los seguidores, ¿no?, de Ali, y se crea el chiismo. Ahora, el chiismo realmente tiene un concepto muy diferente a lo que los sunitas suelen pensar. No podemos entrar ahora en el detalle, pero la sucesión profética, por ejemplo, el absolutismo de Alá en algunos temas va cambiando del sunismo al chiismo. Sin entrar en detalles, lo que podemos decir es que los Hashashim, y antes hablamos de los Zugs, quieren reivindicar por estos métodos, y no usan la mentira, sino simplemente van de frente, tienen que reivindicar por estos métodos el resurgimiento del chiismo como poder notarial del Islam. Ahora, esto es interesante porque en el año, y solamente una cuña que meto, 1982, en la ciudad de Hama, en Siria, hay una revuelta contra Hafez el-Assad, el antiguo dictador de Siria. Lo llamo dictador porque es así. Había un estado de emergencia y él envía a su hermano Rifat al-Assad a sofocar la revuelta, inspirada por los sunitas que estaban en Hama, que son mayoría en toda Siria, contra los chiitas que vienen de la familia Hafez el-Assad, y su hermano Rifat al-Assad ahí hace una matanza terrible de personas que dicen que los sunitas y los chiitas continúan dentro del territorio sirio en una pugna y una puja terrible, solo que están dominando el chiismo frente a los sunitas, y en época de Hassan a Sabah era al contrario, ¿no? O sea, que vieron como las cosas se fueron dando vueltas, pero el derramamiento de sangre en esa zona, tanto en Irak como en Siria, continúa sobre la misma base. Vemos uno de los conflictos sangrientos religiosos más extensos de la historia, y continúa hasta nuestros días sin piedad. Juan Manuel Santiago, cuando hablamos en este caso de los Hashishin, llega un momento que hablamos de un personaje, el viejo de la montaña. ¿De quién estamos hablando? Pues de Hassan bin Sabah, pero más bien el viejo de la montaña no era un nombre, sino un título de jeque, de sheikh, que iban heredando todos los dirigentes de esta secta. Este Hassan fue el líder más carismático que tuvieron, al menos, y sobre todo al principio, porque es uno de los fundadores, el que los hace fuertes, ¿no?, el que les da carta de naturaleza. Y es curioso porque consiguieron hacerse con una serie de fortalezas muy importantes en la zona que va entre Irán y Siria,
solían ser fortalezas aisladas en sitios de muy difícil acceso, bien surtidas de agua y de provisiones, y a las que era muy difícil conquistar. Y desde allí se hacían fuertes y desde allí enviaban ellos a sus adeptos, a sus comandos, que los llamaban Fedayín. Curioso. Hay que saber dónde viene la palabra Fedayín, que no se lo inventaron los de la OLP en los años 60, sino que viene desde entonces, y eran comandos de 6 de estos asesinos, que además cambian una táctica. En vez de utilizar ejércitos y de ir a un combate abierto, dicen no, vamos a ir a la cabeza del enemigo, vamos a dejar al enemigo sin cabeza, y es la manera de hacer la guerra que ellos tienen. Además, en esa táctica pues no tienen prisa. Incluso llegarán a hacerse amigos o siervos del enemigo para sacarle información, para conocer sus costumbres, ir acercándose a su enemigo poco a poco, ganándose su confianza, y en un momento dado pues poder utilizar su arma favorita, que era la cuchilla oculta, pero no era la única. Utilizaban el veneno, la asfixia, el estrangulamiento, cualquier arma que les pudiese venir bien, y actuaban coordinadamente, no actuaban. Era muy raro que un asesino actuase solo, siempre iba apoyado por algunos más, y sobre todo en comandos de estos Fedayín, que solían de ser unos 5 o 6 miembros. Hemos hablado de su líder, Hassan bin Sabah, que sabemos que desde dentro del Alamud practicaba, nos cuenta la historia, la oración, el ayuno, el estudio y la propagación de la doctrina nizarí. Además, se habla de un conocimiento profundo del Corán, pero también de conocimientos en matemáticas, alquimia y astronomía, aunque después sus prácticas o las prácticas de este grupo serían más siniestras. Hablemos un poco, Sheikh Semer, de sus creencias, porque aunque lo enmarcamos dentro del Islam, podemos hablar de ciertas creencias que llevarían también hacia lo esotérico, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de las creencias que tenían, en este caso, los hashishin? Bueno, la diferencia entre sunitas y chiitas no era a tal punto que mutuamente se consideraran unos a otros herejes, pero los hashishin, dentro del chiismo, seguían una visión mística y ocultista de la escritura del Corán. Significa el mensaje en misterio, cosa que no es oriundo solamente del Islam. También en el pueblo de Israel existe la lectura de entre líneas, lo que puede llevar a tremendas pasiones y, como ellos la llaman, bendiciones, pero también puede llevar a un desastre. Sí. Entonces, el comportamiento fáctico de los hashishin estaba supuestamente supeditado a las interpretaciones ocultistas o místicas del Corán, por lo cual los sunitas ya no los respetaban como opositores, sino que los llamaban baitinis o herejes. O sea, era una secta considerada prácticamente proscripta, ya que lo que proponían ellos era, con esta actuación, y parece que es algo legendario, en donde utilizaban el hashish como una forma de entrar en un trance, y lo que se veía o se figuraba en aquel trance de un paraíso y de ciertas situaciones, digamos, de placer, como 70 vírgenes que te servirían cuando llegues allí por servir a la causa que estás sirviendo, ¿no? Quiere decir que de una manera habían creado su propia visión de lo que es el mundo terrenal y el mundo celestial. De esta manera, el miedo a la muerte continúa sin ser una piedra de tropiezo, lo que hace que prácticamente realicen operaciones suicidas, ¿no? Como hoy tenemos conocimiento de muchos grupos que tal vez están inspirados en inmolarse, pero inmolarse de una manera tremenda, con un mensaje. Tanto es así que parece ser que atentaron contra el mismo Saladino, o quisieron atentar contra el Saladino, y Saladino les temía a esta sociedad, y Saladino, que es el héroe que rechaza a los cruzados, ¿no? Esto hace pensar de que el Corán y la forma de lectura podía dar nacimiento a conductas extremas incontrolables. Por eso se convirtieron en un elemento desestabilizador tanto para el chiismo como para el sunismo. Ninguno de los dos ya los quería. Y quiero acotar una sola cosa. Cuando es el asesinato de Isaac Rabin en 1994, creo que fue 95 en Tel Aviv, el que fue el primer ministro de Israel, también se fue investigando de que se utilizó
una lectura mística de la Biblia, del Tanaj, de hebreo, en donde decía entre letras Yitzhak Iratzach, que quiere decir Yitzhak, Rabín, o Rabín Iratzach, pero Rabín será asesinado, ¿no? Entonces, estas especulaciones pueden llevar a un extremo incontrolable. No estoy comparando las actitudes ni los hechos, sino el hecho de lo que es la mística incontrolable de la lectura de estos escritos sagrados. Es interesante que en nuestro programa de Enigmas intentamos ir atrás hacia los misterios y los enigmas de la historia, pero también relacionándonos con el aquí y el ahora. Trabajaban los thugs o operaban grupos entre 10 y 100, 200 personas. En el caso de los Hashishin, ¿eran grupos más numerosos o menores? ¿Qué podemos decir? Cuando eran atacados defendían sus fortalezas como cualquier ejército, pero cuando salían en misión especial, pues eran comandos de Fedayeen de 5 a 6 personas. Y entonces estos, por supuesto, se disfrazaban, hacían todo lo posible por pasar desapercibidos, por no dar a conocer su condición de nizaríes. Como eran musulmanes, podían adoptar toda la práctica común musulmana de donde estuviesen, y trataban, por supuesto, de ganarse la confianza de todas las personas con las que tratasen, incluso de sus enemigos. Ahora es curioso, los nizaríes tenían, los ismaelitas en general, pero los nizaríes en particular, aunque se atenían al ritual y a las prescripciones legales del islamismo, pues consideraban que todo eso era secundario respecto a una finalidad realmente mucho más importante, que era el conocimiento esotérico de los mensajes ocultos en el Corán. Lo que estaba comentando. Claro, y en ese sentido no han sido el único grupo dentro del Islam ni fuera del Islam que han tratado de leer entre líneas, desde los gnósticos al principio de la vida de la Iglesia cristiana, hasta otros grupos que han ido saliendo a lo largo de la historia, los Illuminati, gente que en un momento dado han pretendido tener una iluminación superior, una comprensión superior de unos escritos sagrados. Una religión, al fin y al cabo, de misterio, ¿no? Sí, unos elegidos entre los elegidos. Y claro, qué peligro tiene eso de ser un elegido entre los elegidos, porque ¿quién te va a corregir a ti? Como no baje Dios mismo en persona y lo haga, estás al margen de autoridades, de restricciones, de todo. Entonces, esta gente empezaron, una de sus primeras víctimas importantes fue Nizam al-Mulk, que era visir del sultán selyúcida de Malik Shah. En 1092 lo asesinaron y llegaron a asesinar al rey del reino latino de Jerusalén, Conrado de Montferrat, poco antes de la llegada de Ricardo Corazón de León. Y eran, como Shai decía, eran muy temidos, tanto por musulmanes como por cristianos. En cierta ocasión atentaron contra uno de los jefes templarios, y los templarios montaron una campaña contra alguna de sus castillos, ¿no? O sea, una reacción furibunda. Vimos en su momento que los thugs fueron eliminados por el Imperio Británico, pero serían los mongoles los que acabarían, en este caso, con los nizaríes, aunque después habría un resurgir. ¿Cómo se produce caso en esta ocasión? Y siempre interesante nuestro viaje por los enigmas de la historia, hoy acercándonos a las sociedades secretas, en este caso los thugs de la India, y estamos ahora mismo terminando esta primera incursión en los Hashishin. Y hablando de los Hashishin, hablamos de su ocaso relacionado con los mongoles, que conseguirán asediar y destruir una podemos decir, prácticamente todas las fortificaciones nizaríes, incluyendo ese lugar privilegiado como era Alamut. ¿Qué podemos decir del ocaso, pero también del resurgimiento posterior y hasta nuestros días? ¿Qué podemos decir en este caso de los Hashishin? Bueno, primero, los que le dan la gran paliza son los mamelucos ante los mongoles. Estos mamelucos, que eran esclavos, eslavos, turcos y circasianos, que comandados por Vivas, ya por el 1286, por allí, no solamente terminan de expulsar a cristianos, sino que toman todo lo que conocemos, la región de la Tierra Santa, en aquel tiempo denominada Palestina, desde que los romanos la denominan así, Filistea. Y Vivas realmente era el comandante de esta fuerza temible, eran temibles guerreros que vinieron a controlar de alguna manera la zona de Palestina y también Egipto
y la zona de Siria para defenderla del avance mongol. No olvidemos que cuando los mongoles ya terminan reduciendo a cenizas al hashishismo, ya los mamelucos habían dado buena cuenta de él. Mamelucos eran realmente temibles guerreros que desde pequeños recibían adoctrinamiento para ser sicarios de los califas y eran adiestrados en el arte militar. Finalmente son los esclavos que se hacen reyes y toman el poder. Los únicos que pudieron vencer a estos mamelucos fueron finalmente los turcos, pero no por la destreza en el combate, sino por la pólvora. Comienzan los turcos a utilizar armamento de fuego y ya el arte de la guerra antigua comienza a cambiar, y con esto los hashashim tienen que replegarse. No fueron los mismos musulmanes que pudieron con los hashashim, sino los que sirvieron a los musulmanes. Esto es interesante. El esclavo termina conociendo las debilidades de sus amos. Es curioso que luego los propios turcos reprodujesen un poco el funcionamiento de los mamelucos, creando los genízaros, con toda clase de cautivos y demás. Pero mientras tanto, los nizaríes habrían sufrido una serie de guerras civiles, habían tenido entre ellos mismos disensiones, herejías incorregidas, llegaron a prohibir el ramadán, llegaron a alentar un debilitar